Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de comer juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación, que fue su Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y hoy vamos a ver una parte de la segunda doxología que está en esta epístola. Entonces vamos a Romanos 16. Romanos 16. Así, Dios te bendiga, hermano. Romanos 16. Y básicamente vamos a ver a Pablo saludando a algunos hermanos que están en Roma. Y parece que todos esos hermanos son fuertes en la fe. Okay. Son hermanos que eran una bendición a Pablo en su camino con Dios. ¿Sí? Me imagino que es lo mismo contigo. Que hay algunos hermanos que son más maduros en la fe, que te enseñaron, que te ayudaron a crecer en la fe. Para mí hay muchos pastores y misioneros que sus nombres se lleguen aquí a mi mente. Y hay otros hermanos alrededor que estaban contigo ayudándote, animándote, haciendo esas cosas, como los hermanos en la iglesia local de usted. ¿Sí? Puede ser que son miembros de su familia que son salvos. Todos ellos, todas esas personas juntos que eran una bendición en su vida, puede ser que tú tienes que tener su lista de saludos para ellos. Eso eran muy importantes para ti, ¿sí? Y debe ser así. Yo tengo mi lista de esas personas y yo oro para ellos, ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a ver a Pablo haciendo lo mismo aquí. Romanos 16 y versículo 1 dice: encomiéndoos a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es propio de santos, y que le ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Y Pablo aquí comienza con Febe. Febe. Y Febe significa, si quieres saber qué significa ese nombre, significa radiante como la luna. Y básicamente la iglesia espiritualmente es la luna que refleja el sol de justicia al mundo. ¿Sí ve? Queremos que personas vean a Cristo en nosotros, y Febe era así. ¿Sí ve? Parece que ella era una ayuda muy grande para Pablo. Okay. Y él expresa como su gracias a ella, por eso pidiendo que ellos en Roma ayuden a esta persona. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Cuando tienes hermanos en la fe, es un poco diferente que sus hermanos en la carne. Porque sus hermanos en la fe, esa hermandad espiritual, eso no perece. ¿Sí? Eso no va a terminar. Vas a estar con ellos para siempre, jamás. Entonces, eso es porque a veces cuando estás creciendo en la fe y todo eso, vas a ver que su familia carnal, física, que no quiere al Señor, ellos van a tomar la decisión de alejarse de ti. Y no va a ser porque tú estés haciendo cosas malas a ellos, nada así, es solamente porque tú querías darles el evangelio de Cristo. Pero es por eso que Dios te dio otros hermanos espirituales para que puedas tener comunión con ellos. Y con ellos vas a estar con ellos para siempre, jamás. ¿Sí? Entonces reconoce eso y da gracias y ora para ellos, pide cosas para ellos, como Pablo está haciendo para Febe aquí. Okay. Nota en versículo 1 que dice, la cual está en el servicio. No, yo quiero mirar esto, porque si tienes una Biblia falsa, ¿sí ve? La Biblia falsa nos va a decir en versículo 1, la cual
está en el servicio de la iglesia. No va a decir eso. Va a decir otra cosa que es diaconisa. Diaconisa, perdón. Diaconisa. Puedes encontrar diaconisa en la Biblia de las Américas, esa versión. En Dios habló hoy. En la nueva versión internacional también en la 60. Diaconisa. ¿Sí? Y la razón por qué Satanás conspiró ese cambio de esa palabra de la Santa Biblia a diaconisa era para que mujeres podían contradecir segunda de Timoteo, primera de Timoteo 2, que dice que una mujer no debe estar ahí haciendo cosas como obispo o diácono. Primera de Timoteo 3. Que un obispo debe ser esposo de una mujer. Eso es imposible si eres una mujer. No puede ser un esposo. Pero Satanás, para poner más disensión ahí, él cambió la palabra. Y ahora, eso es en parte porque en muchas iglesias españolas, cuando ves una mujer siendo el líder de una enseñanza con un grupo de hermanos que incluye hermanos y hermanas, ¿sí? Puede ser que es porque utilizaron la 60. O la Biblia de las Américas que dice diaconisa y piensan que eso está bien, que una mujer puede tener ese oficio, pero eso es contra la Santa Biblia, ¿sí ve? Entonces yo no sé. Es algo muy triste. Y la verdad es que es mejor cuando la Biblia dice que ella está en el servicio, porque ella era una sierva de Dios a los hermanos. Vea que Pablo refleja eso también. Él importa más su servicio más que su oficio. Vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 1, dejando su dedo en Romanos 16. Y nota cómo comenzó esta epístola. Romanos 1 y versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sí ve la primera cosa que dice sobre él? Y después, llamado a ser apóstol. ¿Sí? Y debe ser así para cada cristiano que está creciendo en la fe. Eres un siervo primero, y si Dios te da un don para tener un oficio, eso es segundo a eso, ¿sí? Porque eso es la cosa principal. Estás tratando de ayudar a Dios y a los hermanos, por siendo un sacrificio vivo que es su culto racional, ¿sí? Regresando, Romanos 16. Romanos 16. Y mirando versículo 2, ¿ya? Dice ahí en el último versículo, dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo también. ¿Sí, ve? Ella era una ayudadora de los hermanos. Y ¿sabes qué? Si no sabía, eso es un don espiritual del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 12 y versículo 28. Primera de Corintios 12 y versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas o tercero enseñadores, luego milagros, luego dones de sanidades, auxilios, ¿sí ven? Gobernaciones, géneros de lenguas. Y parece que Febe, ella tenía ese don de ser una persona que ayuda en auxilios. ¿Sí ven? Pero nota que ella no solamente tenía ese don espiritual, ella estaba usándolo para la gloria de Dios, y eso es la diferencia. Hay muchos que tienen dones de Dios. Sabes que cada cristiano tiene un don espiritual, pero ¿cuántos están utilizándolos para la gloria de Dios? ¿Cuántos están creciendo en la fe para que puedan ser útiles para Dios en este mundo? Parte de su ministerio, parte de su ejército activo en este mundo impío. ¿Sí, ¿no? Y Pablo, él obviamente estaba diciendo muchas gracias, Febe, por todo lo que estás haciendo para mí.
que hizo y hará. ¿Sí, verdad? Él reconoció que ella era muy importante para él. Y en parte eso fue porque Dios dio un don espiritual de exilios a ella para otros. ¿Estás usando su don espiritual para la gloria de Dios? Eso es mi pregunta. No todos son llamados de ser un pastor y nada así. ¿Sí, verdad? Pero todos son llamados para hacer su parte en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Estás haciendo su parte. Y mira eso, si quieres saber cómo Febe ayudó a ti, ¿sí? Vamos al versículo 21. Romanos 16, regresando a Romanos. Romanos 16 y versículo 27, debo escribir eso. Eso es incorrecto. Y vamos a mirar el postdata, ese postdata ahí, que es después del versículo. Dice, fue escrita de Corintio a los romanos y enviada con Febe, servidora de la iglesia de Cencreas. ¿Sí, verdad? Ella era una servidora y fue por ella que la gente en Roma recibieron esta epístola. ¿Sí, verdad? ¿Sabes qué? Fue por Febe que usted recibió esta epístola, porque ella lo envió a Roma y ahora está aquí. Ella era parte de esa historia de esta epístola llegando a nosotros hoy en día. Gloria a Dios. Muchas gracias, Febe, por su servicio. Y sabes que, cristiano, no sabes que lo que tú haces en este momento para alguien o enfrente de alguien, que eso puede tener un efecto para las generaciones que han de venir. ¿Sí, no? Es muy importante transferir la palabra de Dios, lo que quiero decir. Entonces, puede ser que ustedes solamente alguien que le gusta dar tratados. Eso vale para Dios. Y para los hermanos que reconocen que usted quiere servir a Dios, ¿sí ve? ¿Estás dando la palabra? ¿Sí ve? ¿Estás publicándolo? ¿Estás ahí sembrando simiente en este mundo, ¿cierto? En este campo que es el mundo, según la Biblia. Y bueno, y cuando encontramos un hermano que está haciendo estas cosas, ¿qué debemos hacer para ayudar a ese hermano, ¿cierto? Y a otros. Bueno, como dice en Romanos 16 y versículo 2 en el principio, que la recibáis en el Señor como es propio de santos, ¿sí, no? Y que le ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester. Y si Pablo habla para ella, dice, si ella necesita algo, por favor, dársela. Porque ella era una bendición a mí y está bendiciendo a ustedes. Por favor, ayúdala. Ella ya hizo un viaje de muchas millas, ¿sí? Acuerda, ellos no tenían aerolínea en ese tiempo. Ella lo hizo por nave, por caballo, todo eso, para llevar esta epístola de Corinto, como ya leímos, hasta Roma. Un viaje muy largo, ¿sí? Entonces puede ser que ella llega ahí y necesita un poco de comida, un lugar para dormir, cosas así. ¿Estás listo para ofrecer su lugar? ¿Sí? Para un hermano que hace un viaje así para ser una bendición para ti. Muy simple. Gloria a Dios. Yo sé que para mí, a veces me voy a Colombia, me voy a Florida, lugares así, y hay hermanos ahí listos para ayudarme, darme un lugar para dormir y todo eso. ¿Qué bendición es eso? Puede ser que nunca conocí a ellos antes, pero son hermanos en la fe. Si ve, está confiando en Dios y en los hermanos que hablaron en mí, sobre mí, ¿sí ve? Para que estaban listos de recibirme y conocerme como hermano en el Señor. Gloria a Dios. Romanos 16 y versículo 3 dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos al degolladero por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles, asimismo a la iglesia que está en su casa.
Y aquí tenemos a Priscila y Aquila. ¿Sí, no? Priscila significa digno y Aquila águila. Entonces parece que ellos eran dignos para servir al Señor porque estaban ahí listos para servir. Sus ojos listos como águilas mirando qué puedo hacer para el Señor. ¿Sí, no? Y ellos eran muy importantes en Corintio propio, ayudando a Pablo con ese ministerio allá. ¿Sí, no? Vamos a Actos 18. Actos 18. Dejando su dedo en Romanos 16. Actos 18 y versículo 2 dice: y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Entonces, por eso estaba en ese lugar de Grecia, porque fueron, el rey, el emperador dijo que todos los judíos deben salir de Roma. ¿Sí, no? Parece que regresaron a Roma, por eso Pablo está escribiendo a ellos con este aviso y están allá. Entonces, Romanos fue escrito después de Actos 18. ¿Sí, no? Versículo 3. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y mira que Pablo conoció a ellos porque él estaba trabajando para ganar un poco de plata. Y él era bueno con haciendo tiendas y parece que ellos también. ¿Sí, ve? Entonces conocieron esa manera. Y si sigues leyendo vas a ver que ellos eran muy importantes, siendo judíos que conocieron a Cristo. Y ellos estaban ahí ayudando a Pablo para comenzar esa iglesia en Corinto. ¿Sí, verdad? Eran dignos en esa manera. Ayudaba a Pablo mucho. Como ya leímos, ellos sacrificaron sus vidas una vez. Estaban listos de hacer eso para que Pablo pudiera escapar y seguir en su servicio. Gloria a Dios. ¿Conoces a hermanos que están listos de hacer algo para ti, sabiendo que puede arriesgar su vida con eso? O puede ser golpeado o recibir un sufrimiento físico por eso. ¿Sí, no? Yo sí. Yo estaba predicando en la calle a veces contra un desfile de sodomitas y tengo dos hermanos mayores que eran predicadores también, pero son hombres así como gigantes. Y ellos, cuando yo estaba predicando, los sodomitas llegan y ellos se ponían enfrente de mí para bloquear, sabiendo que van a recibir golpes y todo eso los sodomitas. ¿Sí, va? Ellos estaban listos para hacer lo que tenían que hacer para protegerme cuando yo estaba dando el evangelio. Gloria a Dios. ¿Sí? Y bueno, parece que ellos se fueron a Roma y como vimos en versículo 5, tienen una iglesia en su casa, ¿sí ve? Y había muchas iglesias en el principio de la iglesia de Dios que comenzaron así, iglesias que estaban en casas. Sabes que hoy en día hay muchas iglesias que están en casas, especialmente en países a donde predicando el evangelio es contra la ley, ¿verdad? Como Saudi Arabia, ¿verdad? China, otras partes de Asia, lugares así. Hay iglesias en casas hoy en día acá en Estados Unidos. Y sabes que cuando las cosas ponen más y más maluco para los cristianos, creo que vamos a regresar a eso. Entonces, ¿estás listo para eso? Porque sabes que la iglesia no es el edificio, hermanos, es las personas. Nosotros somos la iglesia y si estamos juntos, eso es una iglesia local. Que en este caso fue ubicado en la casa de Priscila y Aquila. ¿Sí, no? Ellos, me imagino, estaban ahí muy listos, mirando, reconociendo, tratando de proteger su iglesia local. Y eran dignos para predicar el evangelio y ser líderes en ese lugar. ¿Sí, no? Y lo que vamos a ver cuando seguimos en Romanos 16 es que había múltiples iglesias que estaban en casas en ese tiempo. Me imagino que Pablo quería ir allá para tratar de unirlos. ¿Sí, no? Y lo que pasó después de tiempo
es que Satanás llegó ahí y influenció que Roma se une debajo de la Iglesia Católica Romana, y eso contradice. Católica significa universal y romano es un lugar local, ¿sí ven? Y ya sabemos de ese monstruo de religión. Esa denominación es completamente contra la palabra de Dios. Pero Pablo, él tenía en su mente, quería ir allá y edificar y juntar estas iglesias, ¿sí ven? Gloria a Dios. Romanos 16 y versículo 5. Y nota que son hermanos fuertes, ¿sí ven? Porque ellos se fueron a Roma y siguieron tratando de edificar iglesias para Dios. No fue como Priscila y Aquila, ellos se fueron a Roma y dejaron la fe. No, estaban ahí trabajando, ¿sí ven? Romanos 16 y versículo 5, ya tengo que moverme por eso. Asimismo, a la iglesia que está en su casa, saludar a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya para Cristo. Y Epeneto significa digno de adoración. Me imagino que cuando él vio a Jesucristo, reconoció quién es él. Él dijo, este es digno de adoración, y él ponía su confianza en Cristo. Gloria a Dios. Y él es la primicias de Acaya. Y Corinto está ubicada en Acaya. ¿Sí ve? Corinto es una ciudad que está dentro de un lugar que es casi, puedes pensarlo como el departamento de Acaya, si quieres. ¿Sí ve? Y parece que Epeneto fue con Priscila y Aquila, estaba allá en Roma, ayudando. Un griego, ¿sí ve? Gloria a Dios. Qué bueno. Okay. Y me gusta que él, siendo gentil, siguió en la fe. ¿Sí ve? No fue como él se fue de Corintio hasta Roma y dejó la fe. ¿Sí ve? Cuando estás trabajando con hermanos para que crezcan en la fe, debe ser que si ellos se van a otro lugar, que ellos siguen en la fe. Gloria a Dios, eso es lo que estamos buscando. Versículo 6. Romanos 16 y versículo 6. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho por nosotros. Y María es un nombre que sale de la palabra mirra, ¿sí? Y significa amarga. Vamos a Revelación 10. Revelación 10. Y parece que ella hizo muchas cosas, ¿sí? Revelación 10 y versículo 10. Vamos a ver esta palabra amarga en la Biblia. La Biblia dice, y tomé el librico de la mano del ángel y lo devoré. Esto es Juan hablando. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando la palabra llega en el principio es muy dulce. Pero cuando recibes más y más, siguiendo. Y después que lo hube comido fue amargo en mi vientre, ¿sí ven? A veces cuando crezcas en la fe y recibes más verdad, vas a reconocer lo que está pasando en este mundo. Y por eso la palabra puede ser un poco amargo en su vientre. ¿Sí ven? Pero como vimos, María, ella siguió trabajando. ¿Sí ven? Es cierto, como dice en Eclesiastes 12:12, que no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es aflicción para la carne. ¿Sí? Eso es cierto. Yo lo entiendo. Cuando estoy estudiando a veces me pierdo. Y yo tengo que descansar un poco, demasiado. Me da un poco de aflicción aquí a veces. ¿Sí? Tratando de entender cómo voy a presentar esta información. Si lo entiendo yo primero. ¿Sí ve? Que me hace muy difícil enseñar algo si no lo entiende usted mismo. ¿Sí ve? Pero ella trabajaba mucho. Puede ser que ella sabía mucho de la Biblia, recibió esas verdades que son un poco más amargas, pero ella siguió y hacía mucho para los hermanos, incluyendo a Pablo. Y la razón es esta. Primera de Corintios 15. Porque hay otra verdad que vas a recibir cuando estás aprendiendo la Biblia, y es esta. Primera de Corintios 15, versículo 58, que dice, así que, hermanos míos,
estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Sí? Y por eso María, ella trabajaba mucho, gloria a Dios. ¿Sí? Romanos 16 y versículo 7 dice: Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles, los cuales fueron en Cristo antes que yo. Y el nombre Andrónico significa conquistador. Y Junia se refiere a de Juno, que es una diosa de Roma. ¿Sí ven? Y eran judíos porque son mis parientes. ¿Sí ven? Eran judíos como Pablo, pero tenían nombres que eran de los romanos, como ya vimos. Eso puede pasar. ¿Sí ven? Puede ser borinqueño y naces en Nueva York y no tienes un nombre borinqueño. Hey. Eso puede pasar. ¿Sí? Lo que me gusta con ellos, ¿okay?, es que eran en Cristo antes que Pablo. Eso es interesante, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿cómo es que esto puede pasar, cierto? Vamos a Actos 2. Actos 2. ¿Cuándo fue que ellos recibieron el Evangelio? Sí. Actos 2 y versículo 8 dice, y esto fue cuando, esto era Pentecostés, cuando estaban hablando lenguas todos los discípulos y todo eso, y había personas llegando de múltiples naciones para la fiesta de Pentecostés y estaban ahí viendo lo que pasó con los discípulos de Cristo. Versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en su lengua en que somos nacidos? Versículo 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia que están de la otra parte de Cirene, y extranjeros de Roma, judíos y prosélitos. ¿Sí, no? Puede ser que Andrónico y Junia se llegaron para Pentecostés y escucharon el mensaje de Pedro en ese momento, y ellos ponían su confianza en Cristo, gloria a Dios. Por eso estaban en Cristo antes que Pablo. No, esto muestra algunas cosas muy interesantes. Hablando de esto, hay un grupo de personas que son salvos que piensan que Pablo era el primero que estaba en el cuerpo de Cristo. No, mira ese versículo. ¿Eso es posible si Pablo mismo él dijo que había personas en Cristo antes que él? Que él perseguía la iglesia de Dios, Gálatas. ¿Sí ven? Hay un problema con esa doctrina. Y si sigues hablando con ellos, vas a ver que ellos creen que hay dos cuerpos, o hay dos iglesias, la iglesia que es el cuerpo de Cristo y la iglesia del reino para los judíos. Y no tiene sentido. Tienen que decir que hay una manera que puedes estar en Cristo que es diferente que nosotros. Como si fuera que solamente algunos renacen y otros no. ¿Sí, ¿verdad? Y hay mucho más que puedes decir, pero este versículo es un problema para ellos, porque si lo lees y lo crees, es muy obvio que había personas en Cristo antes que Pablo, es lo que dice. La segunda cosa, Romanos 16 y versículo 7, hablando de Andrónico y Junia, dice que los cuales son insignes entre los apóstoles, y hay hermanos que piensan que puede ser que Andrónico Junia son Andrés y Juan. ¿Sí ven? Es lo que piensan. Que solamente sus nombres fueron transliterados en latín hasta, porque están en Roma y por eso es escrito así. Y hay históricos que piensan que eso es correcto, diciendo que Junia no es un nombre femenino, no tiene que ser. ¿Sí ven? Y hay históricos que no están en acuerdo con eso. Dicen que solamente eran personas insignes entre los apóstoles, es decir, que cuando ellos
ponían su confianza en Cristo, ¿sí ven? Ellos comenzaron sirviendo y estaban ayudando a los apóstoles ahí, y por eso Pedro y ellos dijeron, vea, Andrónico y Junia son buenos en la fe, ¿sí ven? Estaban hablando de ellos a otros hermanos, tanto que Pablo sabía de ellos antes, ¿sí ven? De que él escribió esta epístola. ¿Qué creo yo? Bueno, según Romanos 15 y versículo 20, Pablo dice que él no quiere edificar encima de otro fundamento. Entonces, si eran apóstoles como Andrés y Juan, eso significa que ellos ya estaban ahí comenzando la obra en Roma. Y eso contradice, ¿sí ve? ¿Cómo es que Pablo puede decir que no quiere edificar en otro fundamento si ya los apóstoles estaban en Roma? La Biblia no contradice. Entonces yo creo que no son Andrés y Juan. Pero lo que quieres pensar. ¿Sí? Eso es lo que me gusta ahí, que no dice Cefas, Andrónico y Junia. ¿Notaste eso? Pero los católicos dicen que Pedro estaba en Roma y ya vimos que no fue así. Él estaba en Babilonia. ¿Sí? Él fue al este de Israel, no oeste. Pero bueno. Romanos 16 y versículo 8. Romanos 16 y versículo 8. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Amén. Amplias significa exactamente como parece, ampliado, ¿sí? Ensanchado, es decir, haciendo más grande. Y Pablo amó a este hermano, me imagino es porque Amplias amó a él, ¿sí ven? Él amplió su corazón para ayudar a Pablo mucho. Vamos a 2 de Corintios 6. ¿Sabes qué? Los hermanos que son fuertes en la fe deben ser así, listos de tener compasión a otros, tanto como Cristo. 2 de Corintios 6 y versículo 11 dice, nuestra boca está abierta para vosotros, oh Corintios, nuestro corazón es ensanchado. ¿Sí ven? Y Pedro, y creo que fue Silas o Silvano, no sé cuál, ellos estaban escribiendo esta epístola a los Corintios, diciendo, vea, mi corazón es abierto para ti. Estamos escribiendo esas cosas porque amamos a ustedes y queremos que ustedes crezcan en la fe. Porque sabes que ese amor verdadero, esa caridad, eso es cuando quieres lo mejor para una persona. Incluyendo si tienes que decides que estás haciendo cosas incorrectas. Eso es amor. No esta basura que estás escuchando por ahí en este mundo impío en el momento. Que amor es dejando que todo pasa, que hacen lo que quiera. Qué mentira. ¿Sí? El amor es deseando lo mejor para alguien y siendo listo para sacrificar a sí mismo para que eso pase. ¿Sí ven? No es yo, es otros. Comenzando con Dios. ¿Sí ven? Versículo 3. 2 de Corintios 6, 3. Pues por recompensa de lo mismo como a mis hijos hablo, porque Pablo comenzó esa iglesia, son sus hijos espiritualmente, ¿sí ven? Ensanchaos también vosotros, está diciendo, vea, crezcan la fe, abren sus corazones, tienen más compasión para otros alrededor de ti. Siguen la obra, ¿sí ven? Tanto como amplias. Vamos a Romanos 6. Romanos 16 y versículo 9. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, amén. Y a Staquis, amado mío. Y aquí tenemos Urbano, y su nombre significa cortés. Y Staquis, su nombre significa yugo. Okay. Y lo que es interesante con esos nombres es que estos son nombres de personas que eran esclavos históricamente, ¿sí ven? Porque antes había nombres que eran solamente para algunos grupos. Vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 16. Entonces puede ser que ellos eran esclavos, ¿sí ven? Pero ¿sabes qué? Pablo está incluyéndoles en esta lista de los hermanos que son fuertes en la fe. Entonces, no importa si eres rico, pobre o la mitad.
Puedes ser fuerte en el Señor si sigues adelante con Él. ¿Sí ve? Estás caminando con Cristo en su yugo, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Y cuando estás predicando esa carga que es el evangelio de Cristo, debe ser cortés, tanto como urbano. ¿Sí? Tratando de respetar a la gente, dando mucha gracia, un poco de sal, un poco ensazonándolo con la verdad. ¿Sí? Cuando hablan con los simples que están por ahí en este mundo. ¿Okay? Lo mismo conmigo. ¿Okay? Es algo que yo sigo como aprendiendo esto, tratar de tener más compasión para los hermanos, tratar de extender y ser listos para ayudar más y más. Y yo sigo tratando de crecer en eso, porque eso nunca termina. Queremos mejorar en pensando más en otros que nosotros mismos, ¿sí? Versículo 10. Romanos 16 y versículo 10. Saludar a Pérez, aprobado en Cristo. Saludar a los que son de Aristóbulo. Apeles. Y apeles significa separado, como haciendo santo. ¿Sí, ve? Y nota que apeles ya es aprobado en Cristo, mostrando que él está creciendo en la fe. ¿Aprobado en cuál manera? Vamos a Efesios 5. Vamos a ver. Efesios 5. Imagino a Pablo diciendo eso de ti, que eres aprobado en el Señor. Gloria a Dios. Parece que Pablo podía discernir algo en este Apeles. ¿Sí? Efesios 5 y versículo 8 que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Que conocieron a Dios tanto como a Apeles, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprobadlas. ¿Sí? Es decir, Apeles es aprobado en el Señor porque Él está separando de las cosas malas y separando a Jesucristo. Es decir, Él está obedeciendo la epístola de Romanos. ¿Sí ven? Él está en esa voluntad agradable de Dios porque tiene la Biblia y quiere seguirlo, dejando que Dios lo perfeccione. Y Pablo reconoce eso. ¿Amén? Entonces, si estás creciendo en la fe, quieres ser como Apeles. ¿Sí? Ir a Aristóbulo. Para los que saben un poco de historia, aristocracia. ¿Sí ve? La misma palabra. Eso significa el mejor consejero. El mejor consejero. Y vea que hay personas, a los que son de la casa de Aristóbulo. ¿Sí ve? Y ahora tenemos otra iglesia en la casa de alguien. En este caso, es alguien que dio el mejor consejo, que es el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿Qué más puede decir a alguien que tiene más amor y gracia, aparte de que Cristo murió para ti, quiere salvarte y darte vida eterna? Por favor, deja de confiar en ti mismo y confía en Él y sobre el Calvario. No hay otro consejo que es mejor que eso, ¿sí ven? Y ahora estamos viendo la segunda iglesia local, ¿sí? Múltiples iglesias locales en Roma, porque Roma era una ciudad grande. Es lo mismo hoy en día. Si te vas a Miami, si te vas a Indianápolis, etcétera, Nueva York, vas a ver múltiples iglesias locales porque estas ciudades son muy grandes, ¿sí? ¿No? Compara eso a la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia grande y ya. No parecen lo mismo, porque fueron hechos de personas diferentes. Las iglesias de Cristo son de Jesucristo, la Iglesia Católica Romana es de Satanás. ¿Sí? Fundador diferente. Siguiente. Romanos 16 y versículo 11 dice,
Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los que son de Narciso, los que son en el Señor. Amén. Herodión. Herodión significa hijo de Herodes. Herodes. Y Herodes, como sabemos, era el rey de los judíos. ¿Sí ven? Entonces parece que Dios puede salvar a los políticos también. Gloria a Dios. Otra vez viendo personas diferentes, personas normales, esclavos, políticos que tienen conexiones con el reino y ese rey, esa familia. ¿Sí ven? Era un pariente con Pablo, ¿sí? Era un judío también. Pero recibió al Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que digo, puede ser que eres alguien que es parte de esto. Es decir, que su pasado tiene cosas malas o era parte de esos grupos. No debes juzgar a un hermano por su pasado. Debes juzgarle según cómo actúan en el presente. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, sí, era un político y que él está tratando de servir al Señor. Eso está bien. ¿Sí, ¿verdad? Tú no sabes si Dios cambió sus pensamientos políticos ya que él creció en la fe y aprendió la verdad. ¿Sí, ¿verdad? Mira a Mateo. Mateo era alguien un publicano antes, ¿sí ve? Y ya es un apóstol. Pero bueno. Narciso. Narciso significa asombrado. Y vea que Pablo dice que debemos hablar a los que son de Narciso, como en su iglesia local que está en su casa, los que son del Señor. Imagino que Narciso él mismo estaba asombrado que Dios quería utilizarle para una obra en esa manera. Gloria a Dios. ¿Sientes así? Yo sí. Yo no entiendo porque Dios me usa, pero gloria a Dios que Él quiere utilizarme. Solo que estoy buscando que puedo servir a Él y a otros, ¿sí? ¿Ve? Y Narciso era lo mismo. Puede ser que tú eres el próximo Narciso. Puede ser que ya mudaste a otro lugar, ¿sí? ¿Ve? Y no hay una iglesia de creyentes en la Biblia ahí. ¿Estás listo de ser como Narciso y dejar que Dios te utiliza? Y ver la maravilla que es Dios creciendo su iglesia por medio de ti. Espero que sí, especialmente si estaba en una iglesia antes que te enseñó todas esas cosas buenas, ¿sí ve? Dios ya te preparó para ese servicio, entonces toma ese momento y dice al Señor, Dios, si quieres esto para mí, ayúdame, yo quiero servir. Y puede ser que Él te dice, sí, comienza una iglesia por allá. ¿Sí? Es la voluntad de Él, ¿no? Romanos 16. Romanos 16 y versículo 12. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban en el Señor. Saludar a la amada Perside, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y parece que estas hermanas, ¿sí va? Que ellos trabajaron mucho en el Señor. Y la Biblia no dice qué estaban haciendo. Entonces puede ser que estaban orando para los hermanos. ¿Sabes que eso es un trabajo? Si no sabía. Es un don de fe, de siempre estar ahí orando para los hermanos, pensando en ellos. Y sabes que yo tengo que crecer en eso. Yo oro, ¿ok? Pero no oro como algunos hermanos que están listos de tomar el tiempo para hablar de cada persona, poner su nombre, levantarles al Señor, ¿sí ve? Eso es arterio espiritual, cuando hermanos oran para ti, porque tú vas a ir a la calle a predicar, tú vas a ir a tocar puertas, o tú vas a ir para hacer uno a uno con alguien, ¿sí ve? Sus oraciones son necesarias en esa manera. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios como hermanos como Trifera, Trifosa y Persida. Trabajando mucho en esa manera. Y Trifena y Trifosa son básicamente el mismo nombre en significado y significa dedicado, ¿verdad? Y Perside significa eso que es diciente. Y la cosa es que a veces cuando estás trabajando para el Señor, puede ser que eres dedicado cuando estás dando la verdad sobre Cristo.
Puede ser que estás siendo muy dedicado cuando estás mostrando el don de Dios, que es la vida eterna. Pero cuando das la verdad, puede ser que lo haces en esa manera y resulta en disensión porque la persona quiere rechazar a Cristo. Eso puede pasar. Entonces, vea que estas mujeres siguieron con su servicio a Dios sabiendo que eso podía pasar. Y eso está bien. No todos son bruscos y directos y no todos son muy dedicados, pero hay una mezcla de todo eso en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Para que nadie pueda llegar ahí y decir que, solamente hablé con personas que eran muy duros a mí sobre eso. Y Dios va a mostrar, vea, esta solamente presentó un tratado y tú lo recibiste y lo botaste en la basura. ¿Qué excusa tiene? ¿Qué manera tan dedicado, cierto, dando un tratado? Pero parece que la persona que recibió ese tratado no quería seguir ese evangelio adentro. ¿Okay? Romanos 16 y versículo 3. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Eso es interesante. Rufo significa rojo. Rojo. Podrán pensar en la sangre de Cristo, ¿no? Déjame mostrarte quién puede ser Rufo. ¿Sí? Vamos a Marcos 15. Marcos 15 y versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro de las salas, a saber, a la audiencia, y convocan toda la cuadrilla, y le visten de púrpura y le ponen una corona tejida de espinas, y comenzaron a saludarle y decir, tengas gozo, rey de los judíos. Y tienes los soldados romanos que ahí burlándose de Jesucristo. Yo era parte de eso en una parte de mi vida. Gloria a Dios que puedes cambiar y ser uno que está en el lado de Dios, si confías en Cristo. Versículo 19. Y le herrían su cabeza con una caña y escupían en él y le hacían reverencia hincadas las rodillas. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron de su púrpura y le vistieron sus propios vestidos y le sacan para crucificarle. Y cargaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que llevase su cruz. ¿No? Entonces yo creo que este Rufo aquí, que estaba en Roma, ese mismo Rufo que está referido aquí, su papá estaba ahí tratando de ayudar a Cristo con su cruz. Y si haces un estudio vas a ver que Simón, él no podía cargar esa cruz, pero Jesús, él lo hizo solo. Porque él era el único que puede cargar ese cruz de Calvario. ¿Sí? Imagino que eso tenía un afecto a Simón y también a Alejandro y Rufo, y por eso Rufo está aquí y él cree en Cristo. ¿Sí? Él es un hermano en la fe, sirviendo en Roma. Pero nota que él es un cireneo. Entonces, ¿qué es esa cosa con y su madre y mía, no? Porque Pablo era de Benjamín, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen que esto es un Rufo diferente y realmente Pablo está diciendo que ese Rufo es su hermano. Es posible. O Pablo está diciendo que espiritualmente que el padre de Rufo es... que la madre de Rufo es la madre de él espiritualmente. ¿Sí, ven? Déjeme mostrar a Cristo mostrando ese concepto. Vamos a Marcos 10. Marcos 10 y versículo 28. ¿Cuál es correcto? Bueno, yo creo que es el primero, pero yo no puedo confirmarlo 100%, es solamente lo que pienso. Marcos 10 y versículo 28 dice. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Respondiendo Jesús,
dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casa, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero, vida eterna. ¿Verdad? Entonces, si conoces a Cristo, puede ser que recibes muchas madres. Y bueno, yo tengo mi madre física, también ella es mi madre espiritual porque ella es salva, gloria a Dios. Pero tengo otras madres en la fe, como la esposa del pastor Corbin, ¿okay? Kathy, o la esposa del pastor César, ¿sí ven? Debbie, o la esposa del pastor Stone, Carol, o María o Luisa, ellas saben quiénes son, ¿sí ven? Madres en la fe. Yo amo a ellas en el Señor y ellas a mí. Y son una bendición para mí, ¿sí? Puede ser que Pablo está diciéndolo en esa manera. Pero bueno. Romanos 16 y versículo 14. Romanos 16 y versículo 14. Dice. Saludar a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y tenemos aquí otra iglesia local. Asincrito significa asincronizado. Flegonte significa celoso. Patrobas significa padre. Y Hermas y Hermes son el mismo nombre solamente por mujer o hombre. Y significa de Mercurio. ¿Sí ven? Ese Dios que envió mensajes. Y esto parece como es deletrado en griego ese mismo Dios. ¿Sí? Y aquí tenemos todos esos nombres griegos como de gentiles, pero son una iglesia local, gloria a Dios. Y lo que es interesante con esta iglesia local es que puede ser espiritualmente. Esto es una iglesia local que parece que los que están con nosotros hoy en día. Porque vas a encontrar a alguien que es un padre en la fe ahí, siendo líder, ¿sí ves? Como patronas. Vas a encontrar personas que son celosos para servir como Flegonte, pero no tienen la ciencia. Están creciendo en la fe. Otros que están listos de servir y enviar ese evangelio, ¿sí ven? Como Hermes y Hermes. Y a veces vas a tener a esa persona que es un poco asincronizado, como asincrito, ¿sí ven? Hacen de alguien que está tratando, es un poco raro y todo eso. Eso pasa mucho hoy en día en las iglesias locales. Pero son sus hermanos y debes amarles tanto como a todos. No hay diferencia, ¿sí ven? Y en este caso, históricamente, Pablo está hablando de asincrito en nombre porque él es un fuerte en la fe. Porque eso puede pasar para los que son asincronizados, un poco raros. Si ellos buscan a Cristo y dejan que usted pueda ayudar, ellos pueden crecer en la fe también y ser maduros. ¿Sí? Una imagen ahí, ¿cierto? Romanos 16 y versículo 15. Mira todas esas iglesias locales en la misma ciudad. Me imagino que eso pasa en Medellín. Me imagino que eso pasa en San Francisco, etc. ¿Sí? En Búfalo. Romanos 16 y versículo 15. Saludar a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermano, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Otra iglesia local, ¿sí? Sé que hay un tilde ahí para Olimpas. Vamos a mirar este. Otro que es interesante. ¿Okay? Tenemos a Julia. No, Julia históricamente, este nombre aquí, que significa pelo crespo, era un nombre que era solamente para la nobleza. Entonces, si alguien que es un esclavo utilizaba este nombre, puede ser que mueren por eso, para que sepa. Pelo crespo. Pero tenemos aquí Nereo y Olimpas. Nereo significa de Neptuno, ese dios. Y Olimpas, como el monte Olimpas,
significa celestial, ¿sí ven? Y cuando ves a personas que en esos nombres representan otra vez a personas que son esclavos. Y vea que en esta iglesia local tenemos la nobleza con los esclavos, porque todos que están en Cristo pueden ser juntados por Él. ¿Sí va? Dios puede juntar personas de diferentes clases de sociedad para que estén juntos debajo de Él. Gloria a Dios. Y lo siento, pero en Gálatas 3:28 muestra eso, judío o gentil, siervo o libre, dice ahí. Es lo mismo acá. Y la cosa buena es que hay un filólogo ahí. Filólogo, filo, ¿sí ve? Aficionado de, logo, palabras, aficionado de palabras. Hay alguien que ama la palabra de Dios. Vamos a Job 23. Imagino que esa persona que ama la palabra está ahí enseñando, ¿sí ven? Enseñó a Judá, enseñó a Nerreo, ayudándoles a crecer en la fe en esa manera. Job 23 y versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me quité. Las palabras de su boca guardé más que mi comida. Y yo tengo ese versículo en mi perfil de Facebook. Que yo siento lo mismo. Soy un filólogo en esa manera. Y sabes qué, si no conocía a Cristo, puede ser que era un filólogo de las palabras basuras de los hombres. Pero a veces Dios salva a alguien así. Ellos aman la palabra de Dios. Qué bendición tener a alguien ahí que ama la palabra, ¿sí? ¿No? Es un aficionado para eso. Y aquí tenemos todos aquí para una iglesia local, ¿sí ven? Enseñador, personas recibiendo y sirviendo todos juntos para su propio lugar en esa parte de Roma. Gloria a Dios. Romanos 16 y versículo 16 para terminar. Saludaos los unos a los otros con santo beso. Entonces ahora Pablo está diciendo, vea, voy a mandarte un santo beso, vamos a mirar eso un ratito. Os saludan las iglesias de Cristo. Ok. Santo beso. Pablo está mandando una epístola, ¿puede dar un beso físico? No. Pero hay personas que leen ese versículo y dicen, ok, ya puedo besar todas las hermanas en la iglesia local con un santo beso. No es eso. ¿Okay? Y Pablo, él habla mucho de ese santo beso en sus epístolas. Vamos a ver lo que es por medio de Pedro, porque él se refiere a eso también. ¿Okay? Vamos a primera de Pedro 5. ¿Qué es este santo beso? Debe ser muy obvio porque él está saludando, ¿no? Primera de Pedro 5. Pero como ves, gente lee en una parte de una oración y dicen qué significa esto, ignoran todo el contexto, ¿sí ven? Un texto sin contexto es un pretexto, hermanos. Y es un poco como gracioso con algo pequeño como esto, pero no es gracioso cuando afecta esas doctrinas principales, ¿cierto? Pero primera de Pedro 5 y versículo 14 dice, saludaos uno a otros con beso de amor. ¿Sí ve? Segunda de Pedro 1:7. Y en el temor de Dios, amor hermanable, está hablando de los hermanos, ¿sí ve? Y en el amor hermanable, caridad. Entonces, cuando él habla de este santo beso, es un beso de amor a hermanos para que ellos puedan crecer con él a la caridad para todos. ¿Sí, no? ¿Qué es la caridad? ¿Cómo es? Según la Biblia. Caridad es amor de Cristo en acción, es lo que significa. Y vamos a ver, pues no tenemos tiempo, pero en 1 Corintios 13, versículos 4 hasta 7 y versículo 13 vas a ver mucho sobre la caridad, especialmente que la caridad nunca se acaba. ¿Sí, no? Que la caridad es la cosa más buena que todos, más que fe y esperanza. La caridad está encima de eso. Porque la caridad es el vínculo de la perfección. Pero puedes ver eso en esos versículos en 1 Corintios 13. ¿Sí?
¿Sí ven? Y en versículo 16 habla de las iglesias de Cristo, ¿sí ven? Aquí tenemos a Pablo diciendo que él está saludando en el nombre de otras iglesias de Cristo donde él está, en Corinto, diciendo que ellos quieren saludar a los hermanos también, ¿sí ven? Gloria a Dios, él está incluyendo a ellos. La cosa interesante es que hay una denominación que existe por ahí que dice que solamente hablamos cuando la Biblia habla y somos silencio cuando la Biblia es silencio y no habla de algo. Ellos dicen algo así. ¿Okay? Ellos se llaman, según ellos, la iglesia de Cristo. Y cuando preguntas a ellos, ¿dónde la Biblia dice su nombre? ¿Sí? Ellos te llevan a veces a este versículo. Pero si lo lees, la Biblia dice ahí, las iglesias de Cristo. Entonces, ¿por qué su denominación no se llama las iglesias de Cristo? Solamente hablamos según lo que la Biblia dice, y eso contradice lo que la Biblia dice. Ellos tienen otros problemas, como creen que el bautismo de agua realmente salva, o es parte del proceso para que puedas lavar sus pecados, ¿sí ven? Esa es herejía que puede mandarte directamente al infierno. Eso es algo serio. ¿Sí? Pero vas a ver eso. Vas a ver a personas utilizando versículos incorrectamente para tratar de mostrar la verdad de su doctrina falsa. Y cuando seguimos en este contexto en la próxima clase, vamos a ver a Pablo hablando exactamente sobre eso y sobre ellos. ¿Okay? Y bueno, con eso vamos a ver estos últimos doxologías en la próxima clase también. Hay 3. Ya vimos 1, hay 3 más. Vamos a ver todos en la próxima clase y terminar este libro. Gloria a Dios. Demasiados mensajes con esto. ¿Eh? Pero bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros, Señor, que debemos amar a los hermanos. ¿Sí? Debemos orar para ellos. Debemos saludarles y apreciarles y reconocer la importancia que ellos tienen en nuestra vida. Ayuda a nosotros buscar a ti y buscar a ellos y poner a nosotros como el último, porque eso es el clave del gozo en ti, Señor. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.